En este video voy a realizar un comentario muy breve sobre mi experiencia en mi primer trimestre de la carrera de humanidades. Voy a revisarlo con base en la información que tengo almacenada en Google Drive, porque si no se me va a perder todo lo que tengo aquí a la mano. Pero bueno, también eso para complementar lo que había yo comentado en el primer video, que había dicho que iba justo, ¿no?, a mencionar mi experiencia en cada trimestre de la carrera. Y bueno, pues en esta vez me voy a centrar únicamente en el primer trimestre, que fue el 18 otoño. Antes de que hubieran cuestiones por la cuestión del confinamiento, la huelga que sufrimos también, lo bueno que vivimos, lo de el paro, pues como que todavía los trimestres estaban relativamente bien organizados. Ya después se desfasó todo en la UAM y fue un poco complicado ponernos así como al corriente con lo que indicaba cada trimestre. Pero bueno, creo que en esos tiempos, en 2018, sí se podía cursar todavía el trimestre de otoño en otoño. Ya después, reitero, ya no era tan fácil entender qué estaba pasando con lo de la huelga y lo de todo lo demás. Pero bueno, al menos durante esos trimestres iniciales de mi carrera, sí coincidía. Así la estación del año con lo que señalaba cada trimestre. Bueno, en este primer trimestre llevé 4 asignaturas, o bueno, les llamamos allá UEAS, por la sigla de Unidad de Enseñanza-Aprendizaje. Entonces, estas 4 UEAS van más o menos de la mano, procuran que en todas las carreras, perdón, sí, bueno, sí, en todas las carreras de la UAM, al menos de la UAM Coajimalpa, se tenga una formación inicial en primer trimestre, valga quizás la redundancia, pero bueno, creo que es importante, porque estas 4 asignaturas que son Introducción al Pensamiento Humanístico en nuestro caso, que por ejemplo para los de Ciencias Naturales e Ingeniería, ahí en vez de ser pensamiento humanístico es pensamiento no, no es cierto. Taller de matemáticas, ya me acordé, al menos en matemáticas aplicadas llevan algo que se llama taller de matemáticas. Nosotros no, llevamos introducción al pensamiento humanístico. Todas las carreras llevan introducción al pensamiento matemático, aunque bueno, obviamente cada asignatura lo lleva desde su perspectiva. Taller de sustentabilidad, eso también lo llevan todos. Y bueno, seminario de sustentabilidad y taller de literacidad académica. Entonces voy a revisar así muy rápidamente qué vi en cada una de ellas. Y bueno, recordar un poco también mi experiencia, ¿no? Tanto dentro como fuera del aula. Por ejemplo, en Introducción al Pensamiento Humanístico, vimos muy a grandes rasgos de qué va justamente todo esto de estudiar humanidades, ¿no? Recordemos que, bueno, en la carrera no se estudia directamente historia, literatura o filosofía. Bueno, arte y literatura, que es la otra rama, ¿no? Se estudian en conjunto, entonces es como un poco complicado definir la carrera por eso, porque pues no, de entrada no sabemos tanta historia como un historiador, ni tanta literatura como un literato, ni tanta filosofía como un filósofo, pero bueno, tenemos una formación que creo que compagina muy bien estas 3 áreas fundamentales. La llevé con el doctor Alejandro Araujo y bueno, nos basamos en el libro de Choza, del pensamiento, Introducción al Pensamiento Humanístico, creo que así se llama. Estoy tratando de buscar en la bibliografía, pero bueno, de lo que sí me acuerdo es que nuestro libro de referencia era de ese autor de apellido Choza y hablaba un poco sobre la tradición en torno al pensamiento humanístico, que bueno, en realidad el humanista como tal, la figura del humanista surge hasta el Renacimiento, que es en las fechas, por ejemplo, de Leonardo, ¿no? Que quizás Leonardo sea el primer humanista, aunque, bueno, muchas áreas del conocimiento, muchas disciplinas, pues tratan como de absorber la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los filósofos, los artistas, todos quieren que Leonardo esté en su gremio y pues los humanistas no somos la excepción. Entonces,
pues justo, o sea, en el Renacimiento surge esta figura del humanismo y pues tratamos al menos de tener siempre a esa figura tan importante, ¿no? Que es Leonardo da Vinci. Y bueno, retomando justo, ¿no? Esa figura del humanista y del humanismo como figura máxima o producto del Renacimiento, pues recordemos que es una primera ruptura importante porque antes, por ejemplo, en la Edad Media, existía Dios como medida de todas las cosas. Y esto cambia cuando llegamos al Renacimiento. Ahora es el hombre como medida de todas las cosas. Recordaron, por ejemplo, esa famosa imagen del hombre de Vitruvio, ¿no? Que de hecho pinta Leonardo, que es una figura humana masculina en un círculo de una perfecta cuadratura, ¿no? Está el hombre así extendido de brazos y piernas y Leonardo lo dibuja con proporciones perfectas, ¿no? Que de hecho no estoy seguro si sean alcanzables físicamente, pero bueno, al menos Leonardo lo representa así al ser humano con una medida perfecta, creo que retomando el canon de belleza, ¿no? Que los griegos creo que decían que el cuerpo debía medir de largo 7 cabezas y la proporción de los ojos y todo eso, pues desde la antigua Grecia tiene medidas perfectamente definidas. Leonardo retoma este concepto y lo representa en el hombre de Vitruvio, que bueno, es un concepto un poco anterior. Vitruvio lo representa o tiene esta figura humana como referencia, pero bueno, el Renacimiento se vale, ¿no? De de este primer acercamiento para decir, bueno, vale, dejamos de lado a Dios como medida de todas las cosas y ahora tenemos al hombre como medida de todas las cosas. Y a ver qué más tengo por aquí. Creo que hice un trabajo final en el cual retomé así como muy, muy a grandes rasgos toda la cuestión de este libro de Chaucer. Historia cultural del humanismo se llama él. Aquí está. Ah, sí, de hecho el título que le puse a mi trabajo final es Aplicación de las humanidades en el pensamiento contemporáneo. Análisis desde Introducción al pensamiento humanístico, que así se llama el libro que analizamos. Y bueno, a muy grandes rasgos voy a resumir el trabajo que realicé. Mm, por ejemplo, los autores creo que mencionan inicialmente a Platón y Aristóteles, después, por ejemplo, se trasladan al pensamiento de Kant, con esta cuestión de Kant en torno al sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar, que es también una de las medidas iniciales de tomar al hombre como medida de todas las cosas. Chaucer también menciona a Nietzsche, por ejemplo, a Freud, a Foucault. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Voy a leer esta sección breve de mi ensayo final. Partiendo ahora de mi propio concepto de humanidades, abordo la cuestión de de la universalidad de pensamiento. A diferencia de conceptos sólidos como las matemáticas, donde su desarrollo parte de verdades autoevidentes, axiomas, entre comillas. Por ejemplo, las matemáticas parten de eso, ¿no? A es igual a, por ejemplo. Una verdad que no se puede negar, pero también que es un bloque muy pequeñito que sirve para generar otros conceptos más complicados. El pensamiento humanístico parte de la diferenciación de posturas. Es precisamente en esta diferencia de posturas que las humanidades se enriquecen. La posibilidad de que cualquiera discuta una postura establecida permite al humanista evolucionar su propio pensamiento. Comparemos, por ejemplo, la vivencia de un estudiante de ciencias e ingeniería con uno de humanidades. El primero acata las verdades enseñadas, pues constantemente reafirma su validez. El segundo, pese a contar con un canon, tiene la libertad de cuestionar los conceptos abordados. Esta es la diferencia fundamental entre humanidades y ciencias, la constante evolución de la primera frente a la solidez y formalidad de la segunda. También la producción de conocimiento encuentra mayor libertad en el campo de las humanidades, pues otorga al investigador gran libertad creativa, haciendo que sus argumentos sean tan válidos o refutables como cualquier otro, dependiendo de la capacidad de defenderlos, más que de verdades autoevidentes. Y bueno, voy a aprovechar que ya estoy a punto de terminar el ensayo y lo termino de leer. En conclusión, las humanidades encuentran una convergencia tanto en su definición como en sus aplicaciones en las diversas posturas de pensamiento. Tanto la producción de texto como el constante enriquecimiento de la teoría desde el debate proporcionan esta rama de conocimiento
que esta rama de conocimiento se mantenga en constante evolución, pues, como apunta Hegel, se encuentra en constante dialéctica. Igual, ese es un concepto que vamos a tener muy presente durante toda la carrera, el concepto de dialéctica. Acuérdense, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? A partir de dos conceptos quizás contrarios o que no van exactamente en la misma dirección, se obtiene un tercer concepto que quizás bebe un poco de los dos, o se obtiene a través de ese enfrentamiento dialéctico. El constante devenir del concepto de humanismo no es motivo de contradicción o desencuentro, es, por el contrario, el principal motor de evolución constante en esta interesante área del conocimiento. Y bueno, ahí cierro esa definición propia de lo que es el humanismo, aunque obviamente son muchas más cosas, pero bueno, también recuerdo que al final tuvimos una serie de charlas en torno a nuestras propias posturas en esa clase. Ah, qué rico. Estoy tomando agüita simple y ya estoy tratando de mejorar mis hábitos, tomar un poquito más de agua simple. Bueno, aquí hay algún... tengo también un pequeño cuestionario sobre... Voy a leer solamente las preguntas, porque puede sí estar un poco extensas mis respuestas. Pero bueno, nos preguntaba el profesor para responder en este trabajo final. La primera era, ¿por qué la concepción del hombre es la misma que de historia? Y ya yo abordo por qué Chozá dice eso, ¿no? Después la segunda pregunta es determinar la genealogía de la invención de la historia. La tercera pregunta es investiga o relaciona o determina la tensión entre historia universal e historia social, que eso, bueno, viene en el libro de Chozá. La cuarta pregunta era ¿qué dice el texto en relación a Dilthey? Y bueno, a partir de ahí pues ya está. Obviamente mi trabajo final, ¿no? También realicé una breve investigación sobre el pensamiento de Nietzsche. Yo no le digo Nietzsche, como algunos tratan de decir en torno a su raíz alemana. Hablo sobre el concepto del ultrahumano, Übermensch, creo que se pronuncia, ¿no? En alemán, el superhombre que, bueno, se confunde un poco, ¿no? Entonces mejor el ultrahumano. Hablo del eterno retorno. También realicé una investigación sobre Marx en torno a su pensamiento sobre las fábricas del siglo XIX, que seguramente ahí trate el manifiesto comunista, por ejemplo. Hablo sobre el materialismo histórico. ¿Qué más tengo que ver? Voy a leer esta breve sección de mi investigación sobre Marx. En este punto de la historia no es Dios quien determina la estructura social, sin embargo, la Iglesia aún posee gran influencia sobre la población obrera, quien encuentra en su sometimiento un medio de cercanía con lo divino. Es por esto que, para Marx, la religión es el opio del pueblo. El cristianismo predica la realidad de una clase gobernante y una oprimida. En la segunda, la única esperanza de recompensa se encuentra al final de esta vida, esperando el más allá. Marx señala la injusticia del sistema capitalista. El burgués es el dueño de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, sigo sobre Marx. También realizó una investigación muy breve sobre Foucault, seguramente en torno al concepto del poder, por ejemplo. A ver, voy a leer algo interesante por acá. Foucault no encontró a L'École Normale en donde sitio donde se encontraban los grandes intelectuales de su época. Según Foucault, un intelectual no solo es quien está preparado académicamente, sino quien se adentra tanto en la teoría o estructura de pensamiento que es capaz de encontrar sus grietas, pero solo en un tema. Según Foucault, adoptar una estructura de pensamiento distinta a la ya adquirida es indispensable para seguir pensando. Citando a este filósofo, abro comillas, ¿piensas que llevo tantos años leyendo e investigando para pensar siempre igual? También que, bueno, ahí cierro las comillas, también que vivir es distinto. También que vivir distinto es fundamental para seguir viviendo. En palabras de Foucault, y abro nuevamente una cita,
A veces contradecirse es un deber. Al igual que Marx, considera que todo pensamiento es histórico y tarde o temprano se borrará. Identidad, sociedad, leyes, lenguaje, locura, entre otros. Es por este motivo, bueno, ahí cerró la cita. Es por este motivo que Foucault incita a rechazar la filosofía sin praxis. Su eje central de pensamiento puede dividirse en tres secciones: sobre el saber, década de 1960, sobre el poder, década de 1970, sobre la sexualidad hasta su fallecimiento en 1984, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bueno, también hice un último trabajo, dice, resumen del prólogo, historia cultural del humanismo de Chozas. Y bueno, hablo ahí sobre lo que realiza este autor en ese libro que fue nuestro libro de cabecera durante este curso de introducción al pensamiento humanístico. Luego, a ver qué más hice. Bueno, resumo el capítulo 2. El hombre, dice, el hombre es un animal que necesita saber lo que es para hacerlo, aunque sea con un saber pre-reflexivo natural. Chozas relaciona el concepto de otredad, el animal y divino, como extremos opuestos. La frontera geográfica entre lo humano y lo extrahumano estuvo un tiempo en los confines del Mediterráneo, en este lugar que los griegos llamaron Trastesos y los árabes Al-Andalus, donde Hércules había puesto sus columnas para sujetar la bóveda del cielo y donde moría cada tarde el sol devorado por las sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego igual sigo con la investigación o el resumen del capítulo 2, humanismo griego de Aristóteles. El humanismo griego de Aristóteles, lengua y libertad como claves del humano. Luego, ¿qué más hago? A ver, sí fue un trabajo bastante extenso. El humanismo romano de Cicerón, las letras y la acción como claves de lo humano. A ver, esto está interesante. Posteriormente se habla sobre 5 procesos de la humanitas. 1, el salvajismo. 2, la civilización. 3, la prosperidad social. 4, la sabiduría y la opulencia. Y 5, la degeneración en el lujo y la tiranía. Por último, Chozas recalca que tanto Aristóteles como Cicerón relacionan lo humano con acercarse a lo divino y alejarse de lo animal. El punto culminante es un matiz entre el uso del lenguaje, pues para ambos lados este es el rasgo característico de lo humano. Sin embargo, Cicerón hace una aclaración: aquel lenguaje que verdaderamente eleva al hombre no es el técnico, sino el que cuenta la historia y formula las leyes. Luego realizo un resumen de la sección titulada El humanismo renacentista, el estilo como clave de lo humano, que bueno, ahí es donde retomo, ya se habla del humanismo en torno al hombre como medida de todas las cosas. Luego el humanismo ilustrado, ciencia y conciencia individual como claves de lo humano. Después la siguiente sección se llama el debate del siglo XX sobre el humanismo, antropocentrismo y biocentrismo. Luego el siguiente capítulo se titula Heidegger y el antihumanismo. Después el 8 se titula Humanismo del siglo XXI, humanismo dialógico y humanismos alternativos. Y ahí cierro el resumen del libro, bastante interesante. Tuve también la oportunidad de no solo consultarlo en la biblioteca de la universidad, que creo que había un ejemplar o dos, también había un par de ejemplares en la biblioteca central de la UNAM. Y como yo iba periódicamente, pues también tenía ahí ese ejemplar solo para mí. Pues digo, casi nadie lo leía, entonces esa era una ventaja de estar en Ciudad Universitaria. Me acuerdo que iba los sábados, bajaba en bicicleta, hacía ejercicio, me iba a la biblioteca, leía y pues ya me regresaba a mi casa, ¿no? Entonces también me servía en ese sentido. Bueno, fue como muy técnico esto, pero pues con el doctor Alejandro Araujo, que él era en ese momento el coordinador de la carrera, pues tuvimos muy gratas experiencias. Reitero, él organizaba debates en el grupo, entonces teníamos como la oportunidad de manifestar nuestro pensamiento, dirigirlo y coordinarlo, porque digo, a fin de cuentas, aunque algunos ya teníamos experiencia previa
en la carrera o en otras carreras relacionadas. O bueno, como menciono, o sea, yo regresé en 2018, que fue en este trimestre, pero ya había tomado inicialmente algunas carreras de humanidad, algunas materias de humanidades en 2015 y 2016. Entonces, pues es distinto, ¿no? La experiencia que se vive cuando ya tienes un bagaje, aunque no sea demasiado, a cuando recién sales de prepa, ¿no? Por ejemplo, por mucho que hayas estudiado a Nietzsche, a Foucault, a Heidegger en prepa, pues creo que ya hacerlo a nivel universitario, pues es distinto. Entonces tuve esa, ese gran privilegio, evidentemente, del cual también, pues, le tengo que agradecer mucho a la familia, porque sin la familia y su apoyo y la infraestructura y todo, pues no hubiera podido hacerlo, ¿no? Y bueno, una experiencia muy grata con el doctor Alejandro Araujo. Lo dejo ahí. ¿Qué más? A ver. Literacidad académica. Ahí trabajamos con la maestra Elizabeth Valladares, buenísima profesora. Y también tuvimos la gran ventaja de no solamente llevar esa clase como tal, que digo, nos servía, ¿no? Porque aprendíamos a citar, aprendíamos a trabajar de manera organizada y estructurada para redactar un artículo o un texto o un ensayo para humanidades. Por ejemplo, con ella trabajamos varios libros de Becker. Aquí tengo uno a la mano. Howard Becker, el primero, se llama cómo fumar marihuana y cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, que era un estudio sociológico que realizó Becker. Y bueno, también de Howard Becker, el clásico de cómo escribir una tesis, ¿no? Creo que ese es uno de los clásicos. A ver, aquí lo tengo en la mano, sí. Howard Becker. No, el de cómo escribir una tesis es de Humberto Eco. Y el de Howard Becker es Manual de Escritura para Científicos Sociales. Y está padre porque Howard Becker relata su experiencia con un grupo de doctorado, me parece, donde todos están escribiendo su tesis y él como que trata de abrir la brecha para que todo el mundo diga, a ver, ¿tú qué haces para escribir? ¿No? Y decía, a ver, yo limpio mi cuarto y yo hago la chingada, ¿no? Entonces era una experiencia interesante, ¿no? El ver cómo los doctorandos pues tenían diversos rituales o diversas formas de escribir, cómo estructuraban, cómo organizaban su espacio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, también la maestra Valladares nos enseñó a utilizar fichas bibliográficas, nos enseñó temas sobre plagio, ¿no? El caso de, por ejemplo, un investigador que ya llevaba años, ¿no? Trabajando en la academia y al final se descubrió que todos sus trabajos eran plagios, entonces creo que le quitaron el doctorado o al menos lo corrieron, no sé qué pasó, pero o sea, como que sí hubieron consecuencias graves, ¿no? De haber realizado plagio, entonces pues queda ahí como una experiencia curiosa y triste, ¿no? De cómo pues la necesidad por escribir luego te lleva a incurrir este tipo de prácticas, nada recomendables, por supuesto. Entonces, pues ahí queda como anécdota. Mm, También aprendimos cómo realizar un esquema expositivo, que el esquema expositivo creo que es uno de los temas más importantes para poder escribir una investigación. Bueno, yo lo describo como el índice de tu trabajo sin haberlo escrito. O sea, cuando vas a hacer, por ejemplo, tu tesis, ¿no? Eh, Digo, obviamente hay que escribirla primero, pero es muy útil primero hacer el desglose de los temas. Por ejemplo, no sé, tema uno primavera, tema 2 verano, tema 2 otoño, tema 3 invierno. Y después desarrollarlos en temas secundarios, ¿no? Tema 1.1, 2.1, 3.1 y etcétera, etcétera, etcétera. Con eso ya tienes avanzadísimo todo lo que vas a escribir porque así te evitas el famoso bloqueo de escritor, ¿no? Que ese bloqueo de escritor, pues es algo bastante temible, ¿no? Sobre todo cuando estás ante una deadline, una fecha de entrega, una línea de muerte, pues obviamente asusta, ¿no? El hecho de tener ya toda la presión, de decir, uy, no tengo nada escrito
y ya se acerca la fecha límite. Entonces, cuando haces tu esquema, pues ya te evitas de ese problema porque ya lo único que tienes que hacer es revisar la bibliografía que te va a ayudar a cumplir con esa investigación. De hecho, es lo que te piden cuando vas a escribir, a entrar a un posgrado. Te piden un anteproyecto. O sea, no te piden la tesis escrita, pero sí te piden como que el esquema, el índice. Y ya una vez que está escrito ese índice y también obviamente muestras la bibliografía que vas a utilizar, pues digo, no es que se escriba solo, pero ya tienes mucho camino recorrido. Hay muchas posturas de metodología de la investigación que dicen, bueno, es que pues al final vas a terminar desechando como el 80% de tu trabajo, ¿no? O sea, de todo lo que investigaste, el 80% lo vas a mandar a la verga, ¿no? Y digo, sí, pero tampoco, ¿no? O sea, sí es importante tener en cuenta eso, de que si haces una buena investigación previa, antes de ponerte a escribir, pues realmente, aunque sí vas obviamente a tener que enfrentarte, por ejemplo, a tu asesor, ¿no? Que tu asesor constantemente te va a estar tachando, quita este autor, pon aquel, esta postura no es la adecuada, mejor usa esta. Bueno, pues creo que es más fácil tener bien estructurado tu trabajo con un buen esquema expositivo. Por eso me detuve tanto en esto, ¿no? Ah, y bueno, les decía que no solamente teníamos clase con la maestra Valladares en el aula, sino que también, bueno, también en el aula de clases, pero tenemos acceso a la formación directa con el Centro de Escritura y Argumentación, que ahí yo realicé mi servicio social. También le mando un saludazo a la gente del CEA, que bueno, les hablo muy rápido del CEA. Ya lo había hecho en mi video anterior, pero pues ahorita me voy a explayar un poco. En el centro de escritura y argumentación tú puedes llevar tu texto, puede ser tu tesis, bueno, tu proyecto terminal, puede ser un ensayo, puede ser una carta de exposición de motivos. Y digo, lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo di muchas asesorías ahí y también gocé de una gran formación ahí. Y bueno, la gran ventaja era eso, ¿no? Tú llevabas un texto y tu guía, tu compañero de escritura, que son las personas que como yo, ya sea de voluntarios, que también yo estuve un tiempo de voluntario cuando terminé el servicio, o quienes están haciendo el servicio, pues están al pendiente de tu trabajo, o pues citarte directamente con algún profesor que ya esté dando clases ahí, ¿no? Entonces la otra ventaja del SEA es eso, que hay cursos de español. Te puedes meter a español 1, español 2, español 3, ¿no? Depende del nivel que quieras dominar y cada uno tiene un enfoque distinto. Por ejemplo, en español 3 ya es como enfocarte en realizar un trabajo de investigación, ¿no? En buscar las citas o, bueno, las fuentes bibliográficas. Y el español 2 ya no me acuerdo, pero creo que en español 2 era como revisar normas ortográficas avanzadas. Y en español 1 como normas ortográficas básicas, ¿no? Puntuación, uso de la coma. Por ejemplo, ahí te ayuda mucho tener a la mano el libro de Sandro Cohen, el de Redacción sin dolor. Creo que ese es uno de los de referencia universitaria, ¿no? Entonces, pues vale la pena tenerlo para no perderse en todo esto de la redacción. Y bueno, así muy grandes rasgos, eso fue lo que vivimos en literacidad. Esa materia yo la llevé varias veces, no por reprobarla, sino porque, les reitero, yo inicialmente cursé en 2015 humanidades, entonces ahí la llevé con Karim, que de hecho lo tengo en redes sociales. Le mando un abrazo, Karim. Eh, y con Verumen. No sé si Verumen sigue en la UAM. Ya tiene mucho tiempo que no lo veo ahí, pero bueno, si está, pues igual un abrazo. Pero bueno, Karim era maestro en ese tiempo, creo que de historia del arte o de sociología, y ahorita acaba de hacer su doctorado. Entonces, felicidades, ojalá que todo vaya súper bien. Y bueno, de Verumen no me acuerdo, pero también gran profesor. Y me acuerdo que con ellos teníamos ese concepto del grammar police, ¿no? Hasta nos daban nuestra plaquita cuando, así de grammar police, cuando hacíamos un buen trabajo en clase, ¿no? Y hacemos actividades así dinámicas y didácticas, entonces estaba padre. Y después, cuando estaba en mates aplicadas, también llevé literacidad. Ay, no me acuerdo, acabo de ver a ese profesor en el pasillo de la universidad.
pero creo que era así como de la coordinación de biología molecular o ingeniería biológica, una de las dos. Pero bueno, grandes experiencias con literacidad académica. Y aprendes a citar y aprendes a hacer varias cosas, bueno, indispensables para tu formación como universitario, no solo como humanista, sino cualquiera que quiera hacer una investigación y publicarla, bueno, pues necesita la formación que aquí se obtiene, ¿no? Luego, introducción al pensamiento matemático. Uf. Ahí, por ejemplo, lo llevé con el profesor Agustín Mercado. Creo que sigue todavía en la universidad, eh, en el área de filosofía de la ciencia, creo. Buenísimo, creo que él tiene una formación inicial en ciencias biológicas o algo así. Digo, podría revisar ahorita su currículum, ¿no? Pero para no alargarme más, eh, él ya después, pues que nos dio clase en este primer trimestre, tuvimos un acercamiento a las mates desde la filosofía de la ciencia y bueno, muy particularmente desde la filosofía de las matemáticas. Estaba padre porque hacíamos revisiones sobre varios autores. De hecho, aquí tengo a la mano, a ver. Hicimos trabajos sobre, a ver qué tengo aquí a la mano, historia de las matemáticas, creo. Ah, sí, bueno, ya ni me acordaba. Hicimos un recorrido sobre historia de las matemáticas, comenzando desde Egipto. A ver, dice dos posturas, matemáticas colectivas como un río y después matemáticas propias de los grandes genios. Bueno, seguramente fueron notas mías que pues tal vez ya nos llevé a más investigación. Ah, bueno, hablamos sobre el discurso del método de Descartes. Voy a ver si hice algún trabajo sobre esto. También, como ya tiene mucho tiempo que lo hice, pues no me acuerdo. Ay, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que vimos a René Descartes, ¿no? Que a lo mejor ahorita suena como muy vacío ese comentario, pero también como lo hicimos. Ah, sí, aquí está. Reporte de lectura, discurso del método de René Descartes. A ver, voy a mencionar una cita que realicé de Descartes. Hay sutilísimas invenciones que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres. Que los escritos que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud. Ya cierro paréntesis, bueno, cierro comillas, Descartes 2011. Bueno, que es de la edición de la cual yo tomé mi cita, ¿no? A ver, aquí creo que desarrolló esto de manera interesante. Este mismo interés, como se verá en su futura trayectoria, lo impulsará a desarrollar herramientas fundamentales para esta disciplina, supongo que para las matemáticas, ¿no? Teniendo como la más emblemática su famoso plano de coordenadas rectangulares, entre paréntesis cartesiano. Pese a tener gran atención en esta ciencia, Descartes nos relata su afán por dominar tantas disciplinas como le fuera posible, entre ellas jurisprudencia, medicina y aquellas derivadas de la superstición, para, según él, y abro comillas, conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. A ver, esto está interesante. En resumen, estos son sus 4 puntos principales. Bueno, no sé si son... A ver, voy a leer un poco más atrás. Llegando a la última parte de esta sección, Descartes alude a sus estudios en filosofía, lógica y matemáticas. Con base, bueno, que digo, aquí está raro, ¿no? Porque la lógica se supone que es una rama de la filosofía. Con base en sus estudios filosóficos y lógicos, principalmente de silogismos, este pensador desarrolla las bases que posteriormente servirán para el método científico. En resumen, estos son sus 4 puntos principales. 1. No admitir como verdadera cosa alguna. Siempre dudar de todo, ¿no? 2. Dividir cada dificultad en partes. Es importantísimo, ¿no? O sea, cuando tengas una tarea muy difícil de resolver, mejor la resuelves en partes, ¿no? Como decía Jack el Destripador, como decía una vaca vestida de uniforme, para los entendidos en cálculo integral. Luego 3. 3. Resolución ordenada del problema, indicado por las partes más sencillas.
iniciando por las partes más sencillas. Y 4, hacer recuentos y revisiones generales. Bueno, me voy a detener aquí, pero bueno, ya revisamos a Descartes, ¿no? Luego, hablamos sobre Whitehead, sobre Alfred Whitehead. Y a ver, aquí tengo el libro que analizamos sobre él, La ciencia y el mundo moderno. Que bueno, lo que tiene de interesante Whitehead es junto con Russell. Whitehead creo que era el maestro y Russell era el alumno. Pues desarrollaron un sólido concepto de silogismos lógicos, valga la redundancia, que permiten determinar las bases de la matemática moderna, ¿no? De hecho, creo que ellos, no sé, creo que desarrollan como 800 páginas de investigación y de silogismos para determinar que uno más uno es igual a 2. Sí, justamente después seguimos con Russell. A ver, ¿qué tengo aquí? Ah, sí, justo. Hice un breve trabajo que dice sobre Whitehead y Russell, las matemáticas como pilar del pensamiento humano y la enseñanza abstracta. A ver, voy a leer pedacitos del trabajo porque, digo, tampoco es muy largo, pero no me quiero explayar mucho. A ver, abro de la siguiente forma. Las matemáticas son un concepto de gran importancia en la historia del pensamiento. Whitehead consulta esta postura desde los ritos pitagóricos, pese a encontrarse en un constante balance entre las aplicaciones y el mundo de lo abstracto. Las matemáticas siempre son pilar en el desarrollo de nuevas doctrinas. Tal vez su máxima disyuntiva se presente entre las posturas platónicas y aristotélicas. Las primeras, por un lado, existen en el mundo de las ideas, dando lugar a los conceptos ideales. Por otro lado, el mundo tangible de Aristóteles muestra unas matemáticas aplicadas a la cotidianidad humana. Según esta postura de Whitehead, entre más profundización existe en la parte abstracta de las matemáticas, más pueden aproximarse estas al mundo tangible de Aristóteles. Tal vez, con esta idea, el autor pretende profetizar o anticipar una convergencia entre ambas doctrinas. Quizá el ejemplo más útil que se tiene para ello es su mención, a mi parecer demasiado ambiciosa, al principio de incertidumbre de Heisenberg. Ay, güey, con la redacción tenía en primer trimestre. Digo, siempre corregible, por supuesto, ¿no? La doctora Miruna Chim, a quien también le mando un gran saludo, dice eso, ¿no? No existe la escritura, sino la reescritura. Por otra parte, sí la voy a leer, chingue su madre. Por otra parte, ahí me perdí. Por otra parte, Russell nos muestra una postura de las matemáticas vistas desde su enseñanza. En primera instancia muestra la complejidad a la que muchos estudiantes se enfrentan al conocer conceptos como las variables algebraicas y el cálculo infinitesimal. Su postura ante la enseñanza de esta disciplina también hace mención a la constante división entre matemáticas puras y aplicadas. Según Russell, al enseñar matemáticas es importante centrarse en su belleza autocontenida y no solo en su uso como herramienta para ingenieros. Esta sección del capítulo antoja a mencionar un excelente libro de Paul Lockhart, el llamado El lamento de un matemático. En él se ve un amplio desarrollo a esta idea de Russell. Pese a su énfasis en la belleza intrínseca de las matemáticas, Russell menciona la importancia que éstas han tenido en diversas ramas del pensamiento. Resalta sobre todo la filosofía, sobre todo en sus corrientes surgidas entre los siglos XVI y XVII. Bueno, nada más es un capítulo de ese libro de Bertrand Russell que se llama Misticismo y Lógica. Órale, de lo que uno se va enterando o de lo que uno va recordando, ¿no? Cuando revisa sus notas antiguas. A ver qué más hice por aquí. Esto está bien interesante. Hice un ensayo de evaluación final retomando algunos conceptos que obtuve en mi formación como ingeniero. A ver, ¿cómo le puse? La naturaleza dual de las matemáticas, un análisis a las posturas de los grandes pensadores. Que de hecho me lo comentó bastante, no siempre para bien, el profesor. Pero bueno, aquí hablo sobre la posible dualidad, ¿no? De las matemáticas que se presenta entre razonar si son descubrimiento del ser humano o invención del ser humano. Es algo que genera un gran debate. Se ha expuesto en muchas áreas, no solo en la mía. Y bueno, creo que da
para hacer muchas investigaciones interesantes. Por ejemplo, aquí cito otra vez a Descartes. Era necesario... A ver, voy a leer por qué lo cité. En su discurso del método, este pensador nos muestra los indicios de uno de los mayores logros en esta rama, la geometría analítica. Y dice Descartes, era necesario que las explicase en algunas cifras, las más cortas que fuera posible, y que por este medio tomaba lo mejor que hay en el análisis geométrico y en el álgebra, y corregía así todos los defectos de una por el otro. Bueno, hablo de Aristóteles. Por ejemplo, mencionó la identidad de Euler, que es una de las eh, ecuaciones más interesantes para mí en la historia de las matemáticas. Digo, tampoco soy experto, pero me encanta porque Euler, así lo voy a decir, Euler, se escribe Euler, pero creo que se pronuncia Euler. Euler dice que se puede expresar a la función exponencial, que es el número que se le atribuye a él, e elevado a la j omega t como coseno de j omega t más i por el seno de j omega t. Y si se lleva a la exponencial con signo negativo, e a la menos j omega t es igual a coseno de j omega t menos i o j, que es el número imaginario. Aquí me equivoqué, tuve que haber puesto j también. Menos j seno de j omega t. Y si se reemplaza omega, que es en este caso omega es la frecuencia angular, y la frecuencia angular se reemplaza por 2πf. Se obtiene, después de hacer un poco de álgebra, la famosa identidad de Euler, ¿no? Que es la de e a la pi por i más 1 igual a 0, que involucra a los números más hermosos de las matemáticas en una sola ecuación. Y de hecho así lo desarrollo. A ver, siendo e el número exponencial, base de todas las funciones logarítmicas, pi la relación entre la circunferencia y su radio, junto con uno de los números más importantes, junto con uno de los números más importantes en los irracionales, 1 el neutro multiplicativo, 0 el neutro aditivo, e i el número imaginario raíz de menos 1. Desarrollado también en diversos estudios por Gauss, el príncipe de las matemáticas. Y abro la pregunta, ¿cómo es posible que estos números se relacionen mediante una ecuación tan sencilla? Es como si ese conocimiento fuera preexistente a todos los ingenieros y estuviera esperando ser encontrado. Bueno, ahí hubiera puesto a todos los matemáticos e ingenieros, ¿verdad? Porque se nota mucho mi favoritismo. Por otro lado, existe la postura de las matemáticas como el mayor invento de la humanidad. Como ejemplo principal, expondré el caso de la dinámica de sistemas físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí menciono, a ver si se alcanza a ver en la imagen, sí se alcanza a ver un poco. Un circuito RLC, que es resistencia, inductor, capacitor. Y lo que hago es realizar el desarrollo de la ecuación de modo que se modele matemáticamente. A ver, siendo B el voltaje, el inductor, R la fuente de voltaje, R una resistencia o resistor, L un inductor y C un capacitor. Y ese sistema se puede interpretar o representar matemáticamente a través de la siguiente ecuación diferencial. Ay, güey. Que bueno, a ver si se ve aquí en la imagen. No sé si se alcanza a enfocar bien, pero bueno, ahí está. Lo tomé de un libro de mi antiguo profesor de dinámica de sistemas físicos, Chicoche. Y bueno, Chicoche, y le digo así porque él mismo se referenciaba como Chicoche, es que se llama Francisco José Rodríguez, profesor de dinámica de sistemas físicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ingeniería. Y bueno, o sea, yo no sé bien quién es Chicoche, de hecho no lo he escuchado, creo que canta, pero él nos decía que le decían Chicoche cuando era joven, y aparte, o sea, físicamente se parece a Chicoche. Entonces, como que nos da risa, ¿no? Pero bueno, el profesor expresa mm, ese circuito RLC con esa ecuación diferencial. Entonces ahí tenemos a las matemáticas no como una invención,
Perdón, no como como un descubrimiento, sino como una invención. Hablo también sobre el pensamiento de Laplace y de Fourier y, y cómo se desarrolla también la transformada de Laplace como medio de transferencia de calor. Bueno, se desarrolla inicialmente para estudiar la transferencia de calor y después se descubre que la transformada de Laplace no solo funciona para eso, también funciona para sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos. Entonces, pues eso es muy interesante. Pero bueno, aquí lo dejo. A ver qué más hice por acá. Hablé sobre el pensamiento de Hume. A ver qué escribí sobre Hume. Análisis a la obra de David Hume, investigación sobre el conocimiento humano, partes primera a sexta. Bueno, ya me dio hueva leer tanto, pero pues hablo de esas partes, ¿no? De la obra de David Hume. Que bueno, resalto, ¿no? La cuestión de... bueno, creo que escribió algo al final muy interesante sobre Gauss. A ver, ¿qué fue lo que puse? En fechas cercanas a la publicación de este documento, pensadores como Gauss, Student y Scalman se encargaron de desarrollar a plenitud los conceptos relativos a las distribuciones de probabilidad. Hubiera sido interesante leer la postura de Hume ante estos nuevos descubrimientos. Bueno, lo pongo sobre la mesa porque Kant, cuando lea Descartes, bueno, pues se queda, ¿no? Con esa parte del pienso, luego existo, pero pues Kant sabía que había algo más. Entonces, cuando lea Hume, que aparte Hume se basa en la experiencia, mm, se vuelve muy famosa esa frase kantiana, ¿no? Que dice Kant, Hume me despertó de mi largo sueño dogmático. Entonces ahí, o sea, yo no estoy tan impresionado con eso, digo, también hablo quizá desde mi ignorancia, pero Kant tiene la facultad en su pensamiento de unir eh, el pensamiento de Descartes, que es, digamos, puramente abstracto, y el pensamiento de Hume, que se basa en la experiencia, que es un conocimiento empírico, y desarrolla los juicios sintéticos a priori, que te permiten obtener conocimiento sin experiencia previa. Por ejemplo, un juicio sintético a priori desde la postura de Kant es que en geometría plana, porque hay otro tipo de geometrías, en geometrías euclidianas, una recta es el medio más corto para encontrar la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, nos podríamos poner a calcular integrales de varias curvas que unen un punto con otro, pero Kant sabe que un juicio sintético a priori ya no requiere de esa experiencia. O sea, nos podemos poner a calcular la integral de la recta, la integral de una función senoidal, la integral de una parábola, y sabríamos que el valor más corto de esa integral siempre sería una línea recta. A eso se refiere Kant, con que Hume lo despertó de su largo sueño dogmático. Pero bueno, a ver qué más escribí por ahí. A ver, voy a ponerlo por acá. Voy a leer desde el punto que más valga la pena. A ver, finalmente, la sexta parte relativa a la probabilidad. O sea, Hume sí escribe sobre probabilidad, ya no me acordaba. Eh, Encontramos una postura de discusión ante qué sucesos son más frecuentes que otros. Con base en esta discusión, es posible determinar, según Hume, cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia. El autor relaciona de nuevo la experiencia con la creencia, tal vez ciega, de la ocurrencia o de tal o cual fenómeno. Pese a chocar frecuentemente con el pensamiento de Hume, he de admitir algo. Coincido con su postura final. La filosofía es por sí misma insuficiente para abarcar temas de esta naturaleza. Incluso con una visión limitada, me parece digno de mencionar el trabajo de Hume sobre este tema. Ahí es lo que ya después menciono de las distribuciones de probabilidad. Bueno, ¿qué más escribí aquí en pensamiento matemático? A ver, también escribí sobre Popper. A ver, leímos su libro bueno, una recopilación más bien de escritos selectos de Karl Popper. Pero bueno, creo que no sé si no escribí, según yo sí escribí sobre él, pero no lo guardé. También hablamos sobre Chalmers, a ver qué leímos de Chalmers, ya no me acuerdo. ¿Qué es la cosa llamada ciencia?
Alan Chalmers. Y bueno, su subtítulo es Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. ¿Qué más leímos? A ver. Reporte de no sé qué, a ver. Reporte de interferencias. De inferencias. A ver. El título de este ensayo que escribí es Obtención de inferencias, un análisis comparativo entre pensamiento inductivo, deductivo y abductivo. Este lo voy a leer con calma, en una sesión específica, porque me interesa mucho. Es que, bueno, yo cuando llevaba clase con Agustín Mercado, eh, tuve una discusión importante y todavía la mantengo. A ver, es que ya no me acuerdo bien cómo iba la cosa, pero bueno, Agustín decía que hay pensamiento inductivo y deductivo, ¿no? El inductivo es de lo particular a lo general. El deductivo es de lo general a lo particular. Y hay otro que es abstractivo, ¿no? Que creo que combina los dos. Yo sostenía o sostengo todavía la postura de que las matemáticas no son meramente deductivas, o sea, no solamente se limitan a obtener un caso general y de ahí ir a lo particular, que digo, mucho del pensamiento matemático se desarrolla así, evidentemente. Por ejemplo, mm, si quieres calcular eh, el peso máximo que soporta un puente en un trabajo de ingeniería o el voltaje máximo que soporta un transformador, por supuesto, ¿no? Ya existe una ecuación general que lo describe, una ecuación diferencial como la que les mostré, y se aplica. Y ese conocimiento general se aplica a un caso particular, pero no pasa siempre. O sea, hay un tema que se llama inducción matemática. Demostración por inducción matemática. Los matemáticos saben más que yo de esto. Este, pero bueno, lo poco que yo sé es que se puede demostrar una serie de ecuaciones famosas por inducción matemática. Como ejemplo más claro, la famosa suma de Gauss, ¿no? Dicen que cuando Gauss era niño, el maestro pues tenía flojera de dar clase y dijo, a ver, les voy a pedir que sumen 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a 100, ¿no? Y pues es una suma larga si lo haces a mano y uno por uno, ¿no? 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10, etcétera, 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 ¿no? Entonces Gauss termina muy rápido. Y el maestro se queda así, chinga, ¿por qué no? ¿Por qué terminaste tan rápido? Entonces le pregunta y Gauss le dice, mira, es que si sumas 1 más 100, te da 101, ¿no? Pero resulta que también si sumas 2 más 99, también es 101. 3 más 98 también es 101. Entonces solamente tienes que determinar cuántos pares hay y dividir entre 2 y ya obtienes la suma. O, bueno, más o menos por ahí va, ¿no? Entonces generas una ecuación que es n por n más 1 factorial entre 2 y ya obtienes o por n menos 1 factorial entre 2 y obtienes el resultado de la suma. Esa es como la explicación, ¿no? Fíjense cómo yo obtuve una ecuación general a partir de un caso particular. Ahora, esa ecuación se puede demostrar a través de un método que se llama inducción matemática. Ya no me acuerdo bien, pero necesitas dominar conceptos importantes como los postulados de Peano. Y ahí yo también discutía mucho con Agustín porque dije, güey, bueno, no le dije güey, ¿no? Pero le preguntaba, oye, ¿por qué si, por ejemplo, Russell y Whitehead se partieron la cholla, la cabeza, se partieron la madre, escribiendo un libro de 800 páginas para demostrar que 1 más 1 es igual a 2, si ya existían los postulados de Peano? Ahí es que tampoco me acuerdo, ¿eh? O sea, no me acuerdo muy bien si Peano había escrito esto antes o después de Russell y Whitehead, pero yo estoy seguro de que sí. Y bueno, ya no me acuerdo bien de los postulados de Peano, pero dice,
para los números naturales, que hay un número, siempre un número natural, y hay un sucesor. Uno tiene un sucesor que es 2, ¿no? Por ejemplo. Y a partir de eso puedes generar una demostración por inducción matemática. Y hasta me acuerdo que en clase le demostré que se puede. O sea, tú puedes demostrar ecuaciones matemáticas por inducción, no por deducción. Y ahí como que Agustín me dijo, no, pero sigue siendo pensamiento deductivo. Y así de, no, 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 es inductivo, ¿no? Entonces hay una discusión interesante. Digo, seguramente ya está resuelta, ¿no? Yo lo hablo desde mi ignorancia. Y si no, pues yo la voy a desarrollar. Pero se me hizo muy interesante. Voy a leer este ensayo, este, con más detenimiento en su momento. Porque igual, o sea, este video es para mi experiencia en primer trimestre. Entonces tampoco me quiero detener mucho aquí. A ver qué más hice. Ah, hay también un cuento que nos hizo leer Agustín, que es la división entre cero. Y que de hecho es así como que un tema tabú, ¿no? En las matemáticas. Hay un truquito que sirve para apendejar a quien se deje y digas, ah, cero sobre cero sí existe, ¿no? O da uno o algo así. Cero sobre cero es uno, pero nada, no es cierto. Pero bueno, ese cuento es interesante. También luego lo voy a leer. Y también hablamos sobre Borges. A ver qué escribí sobre Borges. Mm, Reporte de lectura Avatares de la Tortuga de Jorge Luis Borges. Uy, este también lo voy a leer con calma. Porque pues hay una cuestión aquí sobre esa famosa... A ver, aquí está. Bueno, sobre el problema de Aquiles y la tortuga, ¿no? Los filósofos dicen, bueno, avanza Aquiles y la tortuga avanza también. Entonces, cada que la tortuga avanza, Aquiles da un paso y se acerca a la mitad de distancia entre él y la tortuga. Entonces, la tortuga avanza otra vez y Aquiles se vuelve a acercar y vuelve a reducir su distancia a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad. Yo creo que esta cuestión, sí, bueno, antes de conocer el cálculo infinitesimal, pues quizás no tiene solución, pero ahora sí. Y aparte, ya conociendo la cinemática y dinámica actual, no debería existir gran problema. Pero bueno, voy a leerlo con calma también y a trabajar sobre esa cuestión de Aquiles y la tortuga. Y que la retoma Borges, ya no me acordaba. Pero bueno, está interesante por todo esto que les menciono. Con Agustín Mercado trabajábamos no solo desde los conceptos, sino también desde la filosofía de la ciencia. Y eso lo digo porque inicialmente cuando yo llevé esta materia de pensamiento matemático, cuando estaba en humanidades en 2015, ahí sí abarcamos conceptos matemáticos con Alberto Fragio. De hecho, igual también le mando un abrazote a Alberto Fragio. Y creo que ya lo había mencionado en el primer video. Mm, Ahí, por ejemplo, hasta demostramos el teorema de Pitágoras. Estuvo padre. Y tuvimos igual resolución de problemas de geometría analítica y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues valió la pena. Y pues tengo esa doble formación ahí en esa materia. Bueno, me explayé mucho y la última asignatura fue sustentabilidad. Ahí hablamos, aquí me voy a ir más rápido. Este, hicimos un ensayo final, ya no me acuerdo de qué. Ah, sí, propusimos bueno, con mi equipo, porque ese equipo era de personas de otras carreras. Entonces ahí me combinaron con gente de biología, de comunicación, supongo, de administración, de diseño, etcétera. Y bueno, éramos un equipo multidisciplinario y propusimos una empresa que se encargaba de producir ladrillos de construcción con material sustentable. Entonces creo que recolectábamos, bueno, en nuestra empresa imaginaria recolectábamos así como unicel y plástico y todo ese tipo de cosas que no se pueden como biodegradar tan fácil. Y después de tener esos centros de recolección, lo que hacíamos era fabricar nuestros propios ladrillos con ese material que además reducía el peso del material y haciendo así como el análisis con ingeniería civil, bueno, un poco de ingeniería civil, sí resistían una buena carga para una construcción y ya de ahí pues los vendíamos, ¿no? Entonces fue interesante. Hablamos igual sobre cambio climático, la capa de ozono, cosas interesantes. Yo me acuerdo, esa vez que nos dieron la nota final,
yo esperaba sacar MB porque sí asistí a todas las clases y nos fue bien en el trabajo final, pero me puso B la profesora, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, era de otra carrera, ¿no? Me puso B, me encabroné, pero ay, no podía hacer nada porque ese día tuve un conflicto familiar importante y pues no podía estar en la universidad. Entonces ahí se me fue mi primera MB. O bueno, fue la primera vez que no alcancé MB en la carrera. Después también tuve un par de materias donde saqué B y una donde saqué S, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eso fue como a grandes rasgos mi primer trimestre. Me explayé mucho, pero bueno, por si a alguien le interesa cursar humanidades, pues ya tienen una primera referencia. Digo, obviamente también, y esto lo saco rápido a colación, mi vida académica, bueno, no solo académica, ¿no? Sino también social, sobre todo con mis colegas, mis compañeras, compañeros, compañeres, pues fue interesante. Obviamente, o sea, como todo, ¿no? O sea, sí tuve personas con las que no me llevé bien, evidentemente, y que a la fecha nos vemos y no nos tragamos, ¿no? Pero igual, o sea, también formé muy buenas amistades y amistades que todavía conservo. Entonces, mm, pues era padre, ¿no? Así como salir de clase y pues no sé, un lunes en la mañana, así con un chingo de sueño y con hambre por no haber desayunado y bueno, vamos a la cafetería, ¿no? Que lo rico de la UAM es que eh, pues los desayunos cuestan 10 pesos, las comidas también cuestan 10 pesos, entonces pues más o menos te sostienes, ¿no? Y bueno, hay fila para comer. No siempre está tan fea, pero bueno, casi siempre si sales de clase luego y te vas a formar, pues sí te vas a tardar un poco, no sé, una media hora, porque pues todo el mundo sale de clase. Pero si ya te esperas un ratito, quizás después de una hora y cachito después de que se abre la cafetería, ya puedes llegar a desayunar y a comer bien. Digo, depende, ¿no? Pero luego si la fila se hace larga, entonces digo, ojalá que con el tiempo eso se mejore, aunque digo, yo llevo 9 años ahí y no ha mejorado, pero uno se aprende a mover, ¿no? Te aprendes a mover con los tiempos de la cafetería y ya sabes a qué hora no hay tanta fila. ¿Qué más vale la pena resaltar? Ah, bueno, no creo que lo pueda mencionar en otro lado, pero cuando me dieron en 2015 mi primer recorrido, estuvo padre porque yo me escapé, así como que ya me dio hueva quedarme a que nos enseñara la escuela. Dije, güey, pues de todas formas la voy a conocer por mi cuenta, ¿no? Y me fui a comer, me acuerdo que fue un 30 de abril de 2015, no se me olvida porque ese día dieron de comer dos hamburguesas, papas fritas, y bueno, te daban la ensalada, pero era lechuga y era jitomate por 10 pesos y agua de sabor ilimitada. Entonces dije, güey, o sea, no mames, ¿en dónde? ¿En dónde más puedes recibir algo así? Sobre todo en México, ¿no? Digo, no sé si en otros lugares sea así, pero lo dudo mucho. Me enamoré, yo me enamoré de la cafetería en ese momento y de la universidad. Las instalaciones son bellísimas. Digo, eh, me costaría mucho describírselas con palabras, ¿no? Digo, pero aparte pueden consultar en internet la arquitectura de la universidad. Trataré de subir capturas o poner así como en la pantalla de inicio, en la miniatura, imágenes de la universidad para que la vayan conociendo conforme suba videos. Pero bueno, es una universidad muy bella, ¿no? Su infraestructura es metálica, entonces, este, bien y mal, porque digo, conjuga muy padre cristal y metal, pero por ejemplo, cuando fue el temblor del 2017 yo estaba ahí, que estaba en mates aplicadas, y estuvo feo, porque aparte, o sea, los pinches plafones de los pasillos se caían, pam, 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 y todo el mundo se espantó. Recién habían puesto puertas automáticas y se trabaron. Yo estaba en un quinto piso. Se trabaron las puertas y yo mejor me senté a esperar mi muerte, ¿no? Dije, ya valió verga. Pero no, al final creo que sí se abrieron y ya nos bajamos. Pero bueno, ha sido una experiencia de las más feas que me ha tocado vivir ahí. También han pasado, por ejemplo, fugas de gas, incendios, eh, otras cuestiones que nos han obligado a evacuar el edificio. Pero yo creo que la del sismo del 17 fue la más fea. Pero bueno, o sea, preferí vivirla ahí que estar en otro lado de la ciudad porque pues mucha gente por desgracia pues la vivió mucho peor y solo lo dejo ahí, ¿no?
¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de mi primer trimestre? Bueno, las fiestas. Me acuerdo que esa vez, el primer trimestre, empezamos en otoño, entonces en otoño nos tocó justamente el serial atlético en la UAM Coajimalpa y así nos tocó recibir a gente de las otras unidades. Yo no corrí, ya no puedo correr desde hace años, pero caminé con mis amigos, me dieron mi medallita y toda la cosa. Y después entramos al sorteo por un pavo. Ah, no, por un pollo rostizado. Siempre es como el premio mayor ahí en ese tipo de eventos. Entonces, pues pones tu número de cuenta en un papelito y ya van sacando los números de cuenta y te dan un pollo si es que ganas, ¿no? Estuvo padre. Ya después, no gané pollo. Ah, mi hermano entró conmigo ese trimestre en administración y él sí se ganó un pollo. Entonces ya se lo comió con sus amigos. Y daban otras cosas, audífonos y otros premios. Y me acuerdo porque ese día fuimos a una pedota buenísima, la fiesta del Huizache. Bueno, es que Coajimalpa tiene nombres bien raros. En las localidades que rodean a la universidad, el Huizache, el queso, la pila, la fresa, ay, no sé, la Navidad, o sea, pinches nombres bien raros, ¿no? Pero bueno, ese día fuimos al Huizache, una colonia que está cerca del centro comercial, o cerca del Yaqui, que también es otra pinche, un nombre bien raro. Pero bueno, fuimos a una pedota ahí y era una casa en un callejón sin salida. Y digo, o sea, estaba cagado porque empezando el callejón había una iglesia, pero ya doblando a la derecha estaba la casa esta de Luis H. Y pues supongo que ahí rentaban varios de la escuela. Pero bueno, estaba atascada la pinche casa, ¿no? Solo he ido una vez ahí, ojalá se me arme en algún punto la oportunidad de ir nuevamente. Pero pues obviamente, pues con gente de veintitantos, solos, y atascada la casa, pues un chingo de olor a marihuana, todo el mundo bien pedo. Creo que ya no me empedé, pero me la pasé chido, ¿no? Me la pasé bailando, echando desmadre, conocí a algunos amigos ahí. De ahí, pues me ha tocado ir a otros varios eventos, se han puesto muy buenos, pero bueno, ese en particular me acuerdo mucho porque fue de primer semestre, bueno, de primer trimestre, la peda del Huizachito. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más puedo rescatar de ahí? Bueno, igual durante toda la carrera tuve novia, entonces nunca ligué en la universidad. Curiosamente ahorita ya no, ya estoy soltero. Ah, no, bueno, no, ahorita sí ya tengo una relación. Pero, pero bueno, durante toda mi carrera tuve novia y pues nunca ligué. Pero creo que estuvo bien porque creo que eso es algo muy, digo, depende de la persona, yo creo. Pero digo, si vas a vivir más de 4 años con las mismas personas, pues es algo así como trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues esa frase a lo mejor es una asquerosa, pero el decir, ¿no? No se caga donde se come, pues aplica también en la universidad, porque, pues digo, a menos que, como en dos casos que yo conozco, pues te quedes para siempre con esa persona, pues normalmente no es así, normalmente las relaciones universitarias tienden a fracasar. Entonces imagínate, o sea, estar 4 años o más con una persona que digo, tal vez pasaste con ella, pasaste, no sé, buenas etapas físicamente, sentimentalmente, pero que después ya no y que tengas, no sé, incluso que trabajar con esa persona en una investigación, en una expo, pues creo que está de la verga. Entonces yo me salvé un poco de eso. mm, y creo que gracias a eso también pude formar muy buenas amistades. Eh, bueno, durante todo el tiempo que he estado en la UAM, una de mis actividades favoritas fue o ha sido ir al gimnasio de spinning. Entonces, cada que puedo voy. Me encanta Lili también, la instructora de spinning, le mando un saludo. Una persona increíble. Lleva añísimos dando ahí el taller de spinning. Y bueno, aparte de ser una gran persona, una gran instructora. ¿Qué más puedo decir del primer trimestre que viví ahí? Mm, pues ya no se me ocurre nada. Pero bueno. Ah, creo que esa fue la primera vez, o de las primeras veces que se podía pedir locker para los de humanidades. Porque, o sea, ahí hay lockers, así como las escuelas gringas.
pero creo que antes solo eran para los de diseño, porque tenían que dejar ahí sus maquetas o no sé, ¿no? Pero bueno, después se solicitó que también los de humanidades y las otras carreras pudieran tener locker, entonces yo nunca tuve, primero porque me daba hueva el trámite y segundo porque yo nunca usaba mochila, entonces como no usaba mochila digo, güey, ¿para qué? Pero sí me hubiera gustado tener un locker y no sé, guardar ahí una botellita de rancho escondido, ¿no? En un bacacho. Pero bueno, bueno, igual el servicio de cómputo estaba genial porque, o está genial porque no te tienes que registrar, solamente llegas y tomas una compu y ya, ¿no? Y puede ser una con Windows o con Mac, o una Mac. Entonces eso está chido. Pero lo que no está chido es que creo que todas las compus de ahí siguen con Windows 7. Y yo no tengo problemas, pero pues obviamente la cuestión de las vulnerabilidades de seguridad informática pues están cabronas, ¿no? Entonces, pues es para pensar si ya deberían actualizar esas compus. Digo, si esos quieren seguir pagando Windows, pues ya Windows 11, ¿no? Pero yo siempre he creído que la One Coajimalpa debería usar Linux y ojalá que se animen a hacerlo algún día, que su centro de cómputo sea Linux, pero mientras eso pasa, o bueno, que al menos tengan una sección Linux, ¿no? Como si lo tienen en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que sus compus más viejitas, con esas de monitor todavía redondito de cristal, gordo, pues tienen Linux y jalan bien, entonces, pues creo que sería una buena alternativa. Que esas compus viejitas no se tiren, que se conserven como compus Linux y ya después, pues que pongan nuevas, ¿no? Con Windows. Pero bueno, creo que ese detallito es importante mencionarlo. Y ya. Bueno, lo de las becas ya lo mencioné en el primer video. Entonces, ojalá que sigan con buenas becas ahí. Ayudan mucho las pinches becas. Incluso para la peda. Bueno, o sea, sí para el pasaje y todo, pero pues sí ayuda a tener beca. Y pues ya iré hablando de los demás trimestres en otros videos. Aquí lo cierro y ahí nos estamos viendo.